Hola amigos, buenas noches, espero se encuentren muy bien. Habíamos tenido algunos programas por ahí grabados ya que hubo unos compromisos y competencias que había que cumplir y por ahí posteé los videos, los resultados. Ustedes pudieron ver pues que cuando uno se propone seguir un camino, tener una disciplina, una constancia, pues las cosas se pueden ir logrando poco a poco. No se trata de pastillas mágicas, ni de dietas milagro, ni de entrenamientos milagro. Se trata de una constancia y de una preparación que te puede ir dando diferencias tan significativas como 30 minutos en una competencia de alto rendimiento. Eso es muchísimo tiempo. Obviamente implica que tengas una constancia y una disciplina de todos los días, que vayas midiendo y que vayas escalando tus entrenamientos, que vayas también cuidando tu sueño, tu alimentación, todo lo que estás también consumiendo en cuanto a bebidas, en cuanto a líquidos. Toda esa parte es muy muy importante, que se considere el estrés. Muchísimas cosas intervienen, ¿no? Y obviamente el día de la competencia o ya muy cerca de la competencia, pues que estés mentalmente preparado. Creo que es lo más importante de todo. Y retomando nuestros programas de los lunes, el día de hoy quise de igual manera, creo que el formato va a empezar a cambiar. Vamos a hacer programas grabados ahora, ya que es mucho más fácil controlar así los tiempos, controlar también eh, el tema y que no se vaya a mover los tiempos, ni que se pierda la continuidad de lo que vamos a estar hablando. Entonces el día de hoy quiero hablarles de las expectativas. Por ahí ya había puesto un artículo de cuándo decir no o a qué situaciones decir no. Y las expectativas se relacionan muchísimo con esa palabra tan simple, dos letras que a veces no podemos pronunciar. ¿Por qué? Pues porque a veces queremos cumplir una expectativa, justo. Una expectativa es algo que nosotros no sabemos cómo va a ocurrir y nos creamos una imagen mental de una persona, de una situación, de un problema, de cómo se va a resolver un problema, y genera internamente en nosotros ansiedad, genera frustración, genera muchas veces enojo, o puede generar también apatía, flojera, procrastinar las cosas, no hacerlas, justificarse, excusas, hasta mentiras. O sea, es algo tan delicado que puede ocasionar muchísimas cosas y puede estarnos bloqueando en muchos aspectos de nuestra vida. Entonces, por eso creo que es muy importante que mencione este tema, porque todo mundo tenemos expectativas y es muy difícil a veces trabajar con ellas, y cómo empezar a detectarlas, a bloquearlas, a no hacerlas más tóxicas, porque a veces, digo, dependiendo de qué tipo de expectativa sea, se puede volver muy tóxica. Entonces, para empezar, ¿cómo las detectamos? Pues número uno, cuando nosotros tenemos una expectativa, ya es algo que nos estamos imaginando que puede ocurrir. Ya es algo que no sabemos que va a ocurrir. Es un pronóstico y nos estamos anticipando a las cosas. Por ejemplo, cuando conocemos a una persona, cuando empezamos a salir con esa persona, ya tenemos una expectativa de cómo se puede comportar o qué va a pasar en una situación, y pueden haber sorpresas muy gratas cuando tú no llevas esa expectativa tan fuerte, o puede haber expectativas que te hagan no eliminar, pero simplemente ya no intentar salir con alguien o conocer a una nueva persona, independientemente de si es en un plano de amistad o en un plano emocional, afectivo. No importa el plano en el que sea, simplemente cuando tú no conoces a una persona, el hacer una expectativa
pues siempre te va a llevar a un resultado sesgado, el cual puede ver afectada una relación muy buena, o puedes estar haciendo que la otra persona también se sienta incómoda si tu expectativa es que las cosas fueran a lo mejor mucho mejor de lo que a lo mejor están siendo. Cuando simplemente dejas que la persona se muestre tal como es, las cosas se digan como son, eso es mucho más real. Cuando nosotros generamos expectativas o queremos que se acoplen las personas a nuestras expectativas, es cuando nosotros empezamos a forzar las cosas. Y eso generalmente nos va a llevar a un círculo donde la otra persona, si tú le interesas, pues va a tratar de cumplir con tus expectativas y va a tratar de comportarse como tú esperas que se comporte. Si normalmente el otro lado es más dócil que tú, ¿sí? Entonces es bien importante que ambas partes sean sinceras y ambas partes en una interacción social se muestren tal como son. ¿Por qué? Porque eso va a evitar muchísimos malos entendidos, eso va a evitar muchos problemas que se pueden dar por simplemente el no decir las cosas como son, el no decir que no cuando no te gusta algo, el no decir realmente lo que te gusta por miedo a que la otra persona piense que pues eres muy picky o eres muy exigente o qué sé yo. Entonces cuando tú te muestras con una máscara, como normalmente lo tendemos a hacer en las situaciones sociales, tú mismo o tú misma estás generando que la otra persona no conozca tu verdadero ser, tus verdaderos gustos, tu verdadera forma de interactuar, lo que piensas, lo que eres. Y eso, a la larga, va a ser más difícil de romper porque tú ya generaste esa primera expectativa. Entonces, tú vas a tratar de comportarte como lo hiciste la primera vez o mejor que lo hiciste la primera vez. Eso va a ir creando un personaje que después tal vez sea muy difícil de sostener. Y la otra persona, si le interesas, si es una relación afectiva, si es una relación donde querías conocer a alguien de manera emocional, lo único que vas a estar provocando es que esa persona conozca a una máscara, a un personaje que tú creaste y que después va a ser difícil salir de él o decir lo que quieres o exigir tus límites o poner pues tus limitaciones. Entonces lo mejor es que las expectativas sociales las tratemos de, pues si no eliminar, porque es muy complejo que elimines una expectativa, siempre llevas como una idea de lo que puede pasar o una idea de cómo te puedes comportar o cómo te quieres comportar. Sí, hacerlo lo más sincero posible, lo más honesto posible. ¿Por qué? Porque eso te va a evitar muchísimos problemas. Cuando tú te muestras cómo eres, cuando tú dices no porque no quieres hacer algo, porque no te gusta, la otra persona te está conociendo. Y es mucho mejor que te conozca de esa forma porque entonces se va a interesar, si se interesa en ti, pues se va a interesar de lo real, no de lo que tú estás tratando ser, no de lo que tú estás tratando mostrar. Y eso te va a ayudar muchísimo a que te sientas tú mucho más cómodo, mucho más cómoda en las situaciones y no tengas que estar fingiendo, no tengas que estar quebrándote el cerebro para ver también hasta qué te vas a poner porque pues ya creaste una expectativa. Simplemente es ser como eres. Eso no quiere decir que te portes como un patán o una patana. Simplemente quiere decir que te comportes pues normal, lo más normal que puedas y que digas las cosas como son, como te gustan, como eres, tus gustos, que te muestres tal cual eres y
que trates de que esa persona te conozca lo mejor posible. Va a haber dos reacciones, obviamente, pero es mucho mejor que si de entrada tú buscaste esa interacción, tú buscaste ese conocer nuevas personas, pues es muchísimo más honesto, llenador y útil para ti que busques ese tipo de relaciones que te nutren mucho más porque son personas que te están aceptando tal y como eres, a que te rodees de personas que acepten una máscara o un personaje que tú creaste por miedo a mostrarte tal como eres. Entonces, aquí llegamos a otro punto muy importante que es la autoestima y tus expectativas. Normalmente o por lo general las personas que tienen una baja autoestima generan una expectativa muy fuerte en cuanto a lo que quieren mostrar hacia el exterior y tienden a complacer a los demás, a decir que sí a todo, a no tener casi límites y a que les importe muchísimo el qué dirán. Y eso ha generado muchísimos problemas, sobre todo en las personas que ya tenemos hijos. Es bien importante que te muestres con ellos como eres, porque tú puedes decir que eres un super papá, que eres una super mamá, pero realmente te estás metiendo en problemas con tus hijos porque ellos saben la realidad y ellos saben que tú debes interactuar de manera pues natural, y si te conocen de una forma y te ven actuar de otra, va a llegar un momento en el que ellos también te puedan reclamar. ¿Por qué te comportas así? ¿O por qué eres así cuando vamos con X o con Y o con Z? Entonces, eso tampoco les da una buena imagen a ellos y les genera esa inseguridad de que no se pueden mostrar tal y como son, porque sus papás no se muestran tal y como son, porque les da miedo que las otras personas piensen X o Y o Z. Y eso no quiere decir que no respetes las reglas en un restaurante o que no respetes a las personas en una situación. Simplemente quiere decir que te comportes lo más natural posible y que dejes de generar expectativas en los demás, porque ahí es donde se vuelve tóxico el asunto. Ahí es donde entramos en un círculo de toxicidad cuando nos importa muchísimo el exterior y lo que los demás piensen y cómo me vean y qué van a decir si hago esto y qué van a pensar. Con un ejemplo tan burdo como cuando estás en un centro comercial, como cuando estás en una reunión o en un restaurante y tu hija o hijo empieza a comportarse de manera no muy agradable y empieza a hacer berrinche o empieza a llorar de la nada, ¿no? Entonces, ahí creo que son las situaciones más como incómodas para los padres, porque es como si todo el mundo te estuviera volteando a ver y todo el mundo hubiera guardado silencio. ¿Y tú qué haces? Porque tu hijo no se está comportando como debería, porque ya está haciendo un berrinche, entonces te sientes como entre la espada y la pared, por la expectativa de que estás en un lugar y de que no te quieres ver mal regañando o dándole una nalgada a tu hijo o a tu hija. Entonces, ¿qué es lo mejor que puedes hacer en ese tipo de situaciones? Pues simplemente tomar a tu hijo, sacarlo de ese lugar, llevarlo a otro y hablar con él. Hablar con él de manera fuerte, obviamente exigiendo que te explique qué pasó y entendiendo de dónde viene esa molestia. Si no se controla, pues obviamente es, no sé, o sea, depende qué tan fuerte sea el berrinche, depende qué tan fuerte sea la expresión y depende cuál sea la razón. Pero pues a veces sí es bueno parar las cosas y regresar simplemente al lugar, punto. O si de plano no te puedes salir, pues en ese momento simplemente hablarle un poco más fuerte, independientemente de lo que los demás piensen. Todos tenemos hijos, todos podemos en algún momento alterarnos y ellos tienen que ver también que se deben comportar en ciertas situaciones. Entonces ese es un ejemplo de una expectativa que todo mundo tenemos, ¿no? Cuando estamos en un lugar y de repente las cosas se salen de control. Entonces
lo único que tenemos que hacer es ser lo más naturales posibles y ser congruentes en las cosas. No podemos tampoco exigirles un comportamiento a nuestros hijos si nosotros tampoco nos sabemos comportar o si ellos han visto otro tipo de cosas. Entonces la expectativa aquí se une con otro concepto que es la congruencia. Tú no puedes exigir de nadie lo que tú no estás dando. Tú no puedes generar una expectativa enorme si tú tampoco estás dando lo mejor de ti en una situación. Entonces puede ser que tú salgas y conozcas personas y estés queriendo conocer nuevos círculos, pero si tú mismo no has trabajado con la parte interna de conocerte mejor, de saber cuáles son tus límites, de qué es lo que te gusta, de qué es lo que no te gusta, no puedes exigir que la otra persona te acepte como eres. Y normalmente, por lo general, casi nadie te acepta como eres, simple y sencillamente así, porque somos diferentes, porque fuimos educados en una historia diferente, porque tenemos otras costumbres, otros patrones, otros issues. Todos tenemos issues, nadie se salva de esas cosas, todos tenemos también obsesiones, todos tenemos también controles. Entonces simplemente es entender que las personas son diferentes y esas diferencias a veces pueden complementarse y esas diferencias a veces pueden ser muy padres de averiguar y de interactuar con las personas. Pero si tú te muestras como eres, si empiezas a crear personajes, si empiezas a crear máscaras, entonces sí te vas a meter en problemas y entonces sí vas a hacer que tú mismo te sientas mal, porque no es la otra persona la que tuvo una responsabilidad. Tú tuviste ahí toda la responsabilidad porque tú empezaste a comportarte de una manera en la cual no ibas a ser capaz de mantener y te comportaste con una máscara y te comportaste queriendo, pues burdamente, si era una situación donde querías una relación emocional, enamorar a la persona. Y enamorar a una persona es mostrarse ficticiamente, es mostrar una máscara y es mostrar una persona que no eres y que no vas a poder mantener y que tú solito te vas a estar metiendo en un problema. Entonces, muéstrate como eres, di las cosas como son, sobre todo pon los límites, siempre di las cosas y eso va a hacer que las personas que estén alrededor tuyo sean mucho más favorables para tu autoestima, favorables para ti, y te sientas tú mucho más cómodo o cómoda de estar con ellas. Entonces, de eso se trata este día, de eso se trata este tema, de que dejemos a un lado las expectativas, de que dejemos de manejar máscaras, de que nos mostremos tal como somos, de que exijamos lo que queremos, de que sepamos qué es lo que queremos para empezar, de que nos conozcamos primero a nosotros y sepamos bien lo que nos molesta, lo que no nos gusta, lo que nos gustaría también, obviamente. Y pedir las cosas, también se vale pedir las cosas, también se vale, oye, pues ya hicimos esto o esto, ahora me gustaría a mí que hiciéramos esto y esto, pero desde el inicio si tú lo empiezas a pedir, desde el inicio si tú empiezas a decir las cosas, es mucho más fácil que fluyan las interacciones o las nuevas relaciones sociales, sean de amistad, sean emocionales o sean del tipo que sean. Entonces, la idea es que seas lo más honesto contigo, que seas lo más honesto con la otra parte, porque el ser deshonesto contigo, el minimizarte, el simplemente mostrar una máscara, eso lo único que va a hacer es crear consecuencias en ambos lados y obviamente la responsabilidad cae sobre quien fingió las cosas, sobre quien usó una máscara. Entonces, no te quejes si mostraste máscaras mucho tiempo, no te quejes si tú quisiste que así fueran las cosas y ahora ya no sabes cómo darle la vuelta. Simplemente empieza a mostrar y habla con las personas, di la verdad, es lo que siempre funciona, de que hiciste las cosas por complacer, de que hiciste las cosas por quedar bien y que ahora ya no, que ahora simplemente vas a ser como eres, vas a mostrarte más y vas a exigir más tus límites.
Eso también se vale, y las personas que se den la vuelta y te dejen, te están haciendo un favor. Te están haciendo realmente un favor, porque esas personas simplemente no tienen ni paciencia ni tolerancia, y entonces también lo que sentían por ti no era real. Espero que este tema les haya ayudado y espero que les siga ayudando en cuanto a fortalecer las relaciones y a generar relaciones mucho más sanas y fuertes, obviamente, porque toda relación que está basada en una expectativa, en una mentira, en una máscara, es una relación ficticia, es una relación falsa, y normalmente se convierte en una relación tóxica. Que tengan excelente noche, que tengan excelente inicio de semana, y nos escuchamos el próximo lunes. Bye.